Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música, melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 19. Locución, Josep María Subirà i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10.11. Histología de los focos de Hammer. El cerebro humano, al igual que el de los animales, se compone en un 10% de células cerebrales, células nerviosas y en un 90% de células gliales, el denominado tejido conectivo cerebral. Los estudiosos están todavía en desacuerdo sobre el origen y la formación de esta glía. Yo, por lo tanto, no quiero ser más papista que el Papa en este campo. Es indiscutible el hecho de que la glía se compone de A, macroglía, glía grande, y B, microglía, glía pequeña. Microglía, según se mantiene actualmente, está formada en la médula ósea y sería muy afín a los monocitos, si no idéntico. En cualquier caso, pertenece al mesodermo. En el pasado se sostenía que se originaba en la pía madre, la membrana de tejido conector, que se encuentra directamente en contacto con el cerebro. Pero también, en este caso, la microglía sería de origen mesodérmico. La macroglía se compone de astrocitos y oligodendrocitos. Los astrocitos forman preferentemente las cicatrices en el cerebro, mientras que los oligodendrocitos ejercitan en el cerebro la función de la denominada vaina del Schwann, es decir, cubren y aíslan las células nerviosas. Pero en la práctica no es tan fácil distinguir estas funciones como en la teoría. De esto hablaremos todavía más detalladamente. En cualquier caso, es interesante el hecho de que la macroglía y la microglía interaccionen estrechamente entre ellas, donde la microglía es móvil, por lo menos al comienzo, y la macroglía prolifera en su punto de origen. Por este motivo, hay investigadores que sostienen que toda la glía es de origen mesodérmico, mientras que la mayoría está convencida de que la macroglía es ectodérmica, derivando de la fosa neural. Lo primero de todo, hace falta tener bien claro que las células cerebrales y nerviosas tras el nacimiento ya no pueden ni dividirse ni multiplicarse. Por lo tanto, por definición, no pueden existir tumores cerebrales en el sentido de carcinomas. Lo único que se puede reproducir es el tejido glial. Se puede, por lo tanto, hablar solo de cicatrices de tejido conectivo cerebral o de queloide glial. E incluso esta descripción, que actualmente considero la mejor, es verdadera solo a medias, porque en el cerebro hay varios tipos de cicatrices y todas sus posibles combinaciones. A pesar de eso, todas son focos de Hammer. Puse la pregunta al neurohispatólogo de Erlangen para saber cómo, según él, se llega a tener un foco de Hammer. Me dio la siguiente explicación. Con una alteración de una zona cerebral, para usar su lenguaje con un tumor cerebral, se llega por cualquier motivo y según una expresión copiada del francés a un denominado crecimiento perineuronal, es decir, a una consolidación en torno a las células nerviosas cerebrales. ¿Se imaginan las células nerviosas individualmente como pequeñas baterías? Entonces, por medio de un determinado proceso, un gran número de esas baterías perdería la carga y deberían, por lo tanto, ser aisladas con tejido glial. Análogamente, se puede imaginar una estructura enorme cuadriculada cuyos espacios intermedios se hubiesen llenado con material sólido, por ejemplo, savia, vidrio o algo parecido. Esta consistencia más sólida, que llamamos foco hiperdenso, se origina por una acumulación de glía. Un foco así hiperdenso normalmente está mejor irrigado de sangre, así como las cicatrices sobre todo los queloides del cuerpo. Estos focos hiperdensos concentran en general el medio de contraste también mejor. Esta es la explicación de que normalmente corra más sangre con medio de contraste por unidad de tiempo. Querido lector, inmediatamente preguntarás, entonces, ¿es posible que en principio todo sea realmente igual? Ataque apopléjico, hemorragia cerebral, quiste cerebral, tumor cerebral, meningioma, focos o áreas hiperdensas con mayor densidad o hipodensas, con densidad reducida y muchas hinchazones cerebrales, poco claras de tipo diverso. Respuesta. Excepto pocas excepciones, sí. Naturalmente hay hematomas subdurales y epidurales, relativamente muy raros, causados por caídas, hemorragias entre la dura madre y la aracnoides o entre la caja craneal y la meninge dura. Naturalmente existen las meningitis, inflamación de las meninges, y las encefalitis, por ejemplo, tras heridas y operaciones. Y también existen ocasionalmente hemorragias abundantes en el cerebro.
Pero prescindiendo de estas excepciones, que entre todas llegan lo máximo al 1%, todas las otras alteraciones del cerebro son focos de Hammer o alteraciones en diferentes estadios evolutivos, en varias localizaciones y durante o tras una diferente duración del conflicto. Paciente de 59 años de la Clínica Universitaria de Viena, que en estado de inconsciencia, con vagotonía en todo el cuerpo, fue anestesiada y sometida a tomografía axial computerizada. Se veía un gran hematoma subdural derecho, línea flecha, es decir, un hematoma entre la dura madre y el hueso craneal. Los colegas supieron por los parientes que la paciente se había caído en su apartamento golpeándose en el lado derecho del cráneo. El motivo de la caída fue el siguiente. La paciente tenía un gran edema en la zona parietal peninsular derecha, correspondiente a la fase de posconflictólisis tras un conflicto de territorio, es decir, un infarto cardíaco izquierdo desde el lado cerebral derecho. Al mismo tiempo, sin embargo, el lado izquierdo muestra también un edema más pequeño, correspondiente a un conflicto sexual resuelto y a un conflicto de susto improvisto con carcinoma del cuello del útero y carcinoma de la laringe. Seguidamente, se dijo que la paciente había sufrido un infarto cardíaco durante la caída y por eso se le ingresó. Dado que los colegas no saben nada de infarto cardíaco y de correlaciones en el cerebro, fácilmente se confunden causa y consecuencia. Si miráis atentamente la imagen, podréis ver todavía una serie de configuraciones concéntricas, en parte activas, rodeadas de pequeñas flechas, en parte apenas entradas en solución, localizadas a la izquierda, arriba y a la derecha, parieto-occipitalmente, o un foco de Hammer en solución que ya no es reconocible por el edema, sino solo por el proceso expansivo, es decir, tiene que ser más antiguo. Por desgracia, no he podido saber los hechos anteriores más cercanos. Pero una persona fascinada por la nueva medicina no puede estar en paz hasta que no ha encontrado el conflicto activo o resuelto correspondiente a cada foco de Hammer. Seguidamente, intentaremos dar una breve panorámica de los diferentes tipos que existen de foco de Hammer, por lo menos de los más importantes en general. Esta visión general no tiene pretensiones de ser exhaustiva. 10.11.1. El denominado tumor cerebral en realidad un foco de Hammer. Es ese tejido inocuo que está extirpado del cerebro a miles de personas en todo el mundo que tiene una consistencia más densa y una mayor capacidad de colorearse con los medios de contraste. Las dos características dependen del mismo proceso por el que el tejido conector glial ha crecido alrededor del área alterada del foco de Hammer y ha reparado el aislamiento eléctrico, es decir, lo ha reforzado. Numerosas personas que han tenido la suerte de que no se les descubriera jamás este tejido falsamente interpretado como tumor cerebral, lo tiene por decenas de años sin darse cuenta o experimentando solamente limitadas molestias cerebrales. Este foco de Hammer, que aparece como una mancha o una zona blanca más o menos grande en la tomografía axial computerizada y corresponde a una masa de células gliales concentradas en ese punto, en una zona cerebral ya alterada, representa el final de la reparación, cuando ya no hay ningún edema ni intra ni perifocal. Representa simplemente una cicatriz irrigada de sangre mejor que el área a su alrededor, pero se distingue de las otras cicatrices del cuerpo por el hecho de que continúa la retícula de las células nerviosas cerebrales. Este es también el motivo secreto por el que la primera zona enferma del cuerpo, es decir, el punto del precedente cáncer del órgano, tras la curación, continúa existiendo tranquilamente e incluso puede retomar y desarrollar las funciones que tenía en el pasado. El relé del cómputer cerebro se remienda con guía y se repara. A la luz de estos conocimientos podemos entender también por qué la recaída de un conflicto tiene consecuencias tan devastantes, aunque también están coenvueltos otros componentes. Cuando hablamos de foco de Hammer en fase de reparación, que en la medicina ortodoxa se llama siempre tumor cerebral por ignorancia de las verdaderas correlaciones, naturalmente tenemos que tener siempre bien claros los siguientes hechos. A cada foco de Hammer en fase de postconflictólisis le corresponde en la fase precedente de conflicto activo un foco de Hammer con configuración concéntrica de márgenes nítidos en el mismo punto que en la mayoría de los casos no se notaba, porque en este caso, en este estado todavía no había producido síntomas vistosos o porque, por ejemplo, se pasaban por alto las pequeñas parálisis motoras o sensoriales o el paciente no se quejaba. B. Todos los focos de Hammer, tantos en fase de conflicto activo con típicas configuraciones concéntricas con márgenes nítidos, como en fase de reparación con su edema más o menos grande y mayor coloración, con todos los síntomas en los niveles psíquico, cerebral y orgánico, son siempre procesos lógicos en el sentido de programas especiales biológicos y sensatos, EBS. No es una contradicción el hecho de que los focos en la fase de postconflictólisis se reparen. 10.11.2. El denominado ataque cerebral apopléjico. Queridos lectores, aquí podréis ver lo difícil que se ha vuelto la nomenclatura, es decir, la correcta definición de los conceptos. Incluso la medicina oficial, durante este tiempo, se da cuenta que muchos de sus diagnósticos se superponen o son idénticos a otros diagnósticos, y en parte se han demostrado insensatos.
Otra dificultad está en el hecho de traducir los denominados diagnósticos precedentes a la correcta lengua de la nueva medicina, donde casi siempre estas corresponden solo a una fase de un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza EBS. Por eso no os preocupéis si no conseguís entenderlo todo inmediatamente. Me esforzaré por presentar la cuestión de un modo más fácil posible. En el pasado, en nuestros test, hemos hecho una distinción entre el denominado ataque apopléjico blanco y el ataque apopléjico rojo. El ataque cerebral simpático tónico blanco o rojo era una parálisis motora o sensorial o las dos a la vez. También se podría haber llamado esclerosis múltiple. Simplemente es la fase de conflicto activo, fase CA, de un programa especial biológico y sensato de la naturaleza. Un ataque apopléjico blanco que experimentamos no tan raramente, aunque no difusamente, puede desaparecer tan rápidamente como se ha producido, siempre que el conflicto se resuelva también inmediatamente. Para los componentes motores es obligatoria la crisis epiléptica en la fase de reparación, aunque esta, si se manifiesta de noche, puede pasar inadvertida. Para los componentes sensoriales, la crisis epiléptica consiste obligatoriamente en el desmayo, pero esta es obviamente todavía menos visible si se produce de noche. En el pasado hemos hablado gustosamente de ataque apopléjico cuando se notaban las parálisis, en particular las motoras de la cara, nervio facial, en las que una mitad de la cara se cae, la boca se tuerce hacia la parte no paralizada. La parálisis a nivel orgánico se encuentra sustancialmente en el lado opuesto del foco de Hammer en el cerebro. Por ejemplo, el paciente tiene una parálisis motora de la mitad izquierda de la cara, nervio facial. El foco de Hammer está situado en el centro motor giropocentral del lado cerebral derecho. La boca se tuerce entonces hacia la derecha, al lado no paralizado, mientras que el ángulo de la boca pende, es decir, ya no está inervado. Sin embargo, además del control del neoencéfalo, los denominados 10 nervios craneales tienen todavía viejos núcleos, lugares de origen, en el tronco. En el caso del nervio facial, se inerva hoy, igual que entonces, la denominada musculatura lisa. Esta es la antigua musculatura involuntaria, por ejemplo, del intestino, cuya peristalsis es involuntaria. Estos núcleos de los nervios craneales en el tronco no se cruzan a nivel orgánico. Tenemos que imaginar que toda la boca, con la nariz, el oído medio y la trompa de Eustaquio originariamente formaban parte del intestino. También existía una función sensorial antigua, no solo la sensibilidad profunda, directa del cerebelo, de nuestro derma, corion y de la franja de las mamas, en particular de las glándulas mamarias femeninas en los seres humanos, que tenía su origen justo en el tronco cerebral superior y era responsable del hecho que en la laringe, en origen utilizada al mismo tiempo para tomar el alimento y expulsar los excrementos, los diferentes compuestos se encaminaran en la dirección correcta o se estableciese a qué resultaban pertinentes. Volviendo al denominado ataque apopléjico rojo, también llamado ataque isquémico o ictus cerebrovascular, esta es la fase de reparación de un foco de Hammer, que se encuentra siempre contralateralmente en el lado opuesto respecto a la parálisis motora o sensorial. Aquí el asunto es un poco más difícil por cuanto las parálisis tanto motoras como sensoriales pueden estar causadas también por un edema desbordado, por lo tanto, no tiene por qué haberse producido antes un conflicto de separación motor o sensorial. Si se puede realizar una tomografía axial computerizada cerebral, se consigue tranquilizar a los parientes y a sí mismo, incluso cuando el paciente se encuentra en el denominado coma cerebral, que a menudo tiene un significado análogo al del desmayo en la crisis epiléptica. A menudo es preferible no hacer nada más que intentar despertar a toda costa al paciente de su coma. De hecho, la crisis epiléptica del desmayo desaparece espontáneamente. Sin embargo, hay que disponer, como hemos dicho, de una tomografía axial computerizada cerebral. El temor de que pueda haber una hemorragia cerebral no se confirma casi nunca. En la práctica, se trata siempre de un edema del foco de Hammer que se hincha en la fase de reparación. Si, por ejemplo, el paciente tiene un infarto cardíaco izquierdo con un gran edema cerebral a la derecha, peninsularmente, entonces, el gran edema puede comprimir las zonas circundantes corticales motoras y sensoriales, empujándolas hacia arriba y causando temporalmente una parálisis en la mitad corporal opuesta. Por este motivo, un infarto cardíaco a menudo se interpreta mal como ataque apopléjico y viceversa, según de qué sintomática se presenta. A menudo se imagina también que el paciente tiene un ataque apopléjico rojo a causa de su infarto, lo que no tiene ningún sentido. Atención, hasta que no se tiene conocimiento de los tiempos de evolución del conflicto o de los conflictos, subsiste el riesgo de valorar mal si el edema ya ha alcanzado el punto máximo y todavía tiene que crecer. Tampoco un desmayo prolongado es motivo suficiente para desesperarse cuando se está en posición de valorar la evolución gracias al conocimiento del conflicto. Sin embargo, hay que pensar en las recaídas conflictivas que puede hacer que el edema se incremente gradualmente. En la mayor parte, los pacientes no están tan comatosos que no puedan oír las palabras que se les dicen y entenderlas. Cuidado, por lo tanto. 10.11.3. El foco de Hammer en la fase de reparación. Con la excepción de las parálisis, los procesos cerebrales relativos a una enfermedad cancerosa se notan en general solo en la fase de posconflictolisis, la fase de reparación.
Esto no nos debe asombrar, porque solo en este estadio se forma el edema de reparación y por lo tanto se tiene un denominado proceso expansivo. Y justo esta exigencia de espacio ha sido hasta ahora malinterpretada como signo tumoral. Se trata de un tumor con el significado originario de hinchazón, pero no en el sentido de carcinoma o de las denominadas metástasis que no existen. Sobre todo, el edema intra y perifocal del foco de Hammer en la fase de reparación es de tipo pasajero. De hecho, si observamos el foco de Hammer al final de la fase de reparación, constatamos que no hay más modificaciones especiales. Ahora quedan solo los intersticios entre las células cerebrales llenas de glía y visiblemente se retoma la función eléctrica que había sido defectuosa a causa de la simpaticotonía mientras que duró el conflicto. Todo agrandamiento cerebral se deshincha de nuevo. Además, se ve la particularidad de que los adenocarcinomas directos de paleoencéfalo crecen notoriamente en la fase simpaticotónica de conflicto activo y precisamente por un verdadero crecimiento celular, pero que la hinchazón del foco de Hammer aparece solo en la fase de posconflictolisis de reparación y por lo tanto es temporal. Lo único difícil de entender es la multiplicación real celular del tejido conector cerebral que sustancialmente se comporta como un sarcoma. También el sarcoma, es decir, un crecimiento de tejido conector inocuo y sensato que se produce en la fase de reparación, tiene una proliferación celular verdadera. Sin embargo, el crecimiento del tejido conector tiene la función de reparar una herida mecánica, un defecto, una fractura ósea, etc., produciendo callo o una cicatriz de tejido conector. Por lo tanto, en general, colma una falta de sustancia y por consiguiente retoma la funcionalidad, por ejemplo, en la fractura ósea. Por el contrario, las células de glía con la coazancea perineural en el foco de Hammer del cerebro llenan solamente los espacios del retículo entre las células cerebrales para restituir las células cerebrales todavía presentes como antes la capacidad de desarrollar su función, por ejemplo, respecto al aislamiento intercelular. Después de cada solución de conflicto, la sucesiva fase de posconflictolisis, fase de reparación es siempre la fase del mesodermo. En ella se repara todo lo posible, encapsulado a nivel orgánico, cicatrizado, etc. Siempre con formación de edema, como en el caso del derrame pleúrico, tras un mesotelioma pleúrico, derrame pericárdico, tras un mesotelioma del pericardio, ascitis tras un mesotelioma peritoneal, recalcificación callosa tras una osteolisis ósea, véase leucemia. Aunque en principio todo edema cerebral se hinche de nuevo porque en sustancia es de tipo temporal, como cualquier edema corporal, el paciente, sin embargo, puede morir por la presión cerebral antes de que éste se reduzca nuevamente. Base a la experiencia acumulada hasta aquí con la nueva medicina, conocemos principalmente las siguientes 6 posibilidades de complicación con peligro letal en la fase de reparación. 1. Una duración demasiado larga del conflicto o una intensidad excesiva del conflicto relativo. 2. La suma de más edemas perifocales al mismo tiempo con foco de Hammer de varias enfermedades cancerosas en reparación al mismo tiempo. 3. La ubicación especialmente desfavorable del foco de Hammer y el edema perifocal en la fase de reparación, por ejemplo, cerca del centro de la respiración en la médula alargada o del centro del ritmo cardíaco en la zona cortical peninsular derecha e izquierda. 4. La compresión de los canales de líquido cerebroespinal, en particular del acueducto, que llega a un estancamiento del líquido y a un hidroencéfalo interno. Es decir, los ventrículos llenos de líquido se dilatan comprimiendo el tejido cerebral a su alrededor. De esto se produce una presión cerebral. 5. Las repetidas recaídas conflictivas, donde siempre se intercambian actividad conflictiva y fase de solución con edema intra y perifocal, pueden volverse particularmente significativas si el foco de Hammer se encuentra en el tronco cerebral y conducir a manifestaciones de fatiga de las conexiones de las células cerebrales. A causa de eso, todo el área puede lacerarse repentinamente. Si eso sucede en el tronco cerebral, puede producirse la muerte instantánea. 6. En la práctica, un mecanismo tan simple como lleno de consecuencias juega un rol muy importante. Se entiende que el paciente, por los síntomas de la fase de reparación, como la denominada insuficiencia circulatoria por vagotonía, ascitis, tensión del periósteo, anemia residual, leucemia, trombopenia residual en la fase de reparación que aparece con la recalcificación tras la osteolisis ósea o también carcinofobia o miedo de las metástasis con fuerte motivo de HS, puede siempre caer en el pánico y sufrir un conflicto central con miedo a la muerte. Desgraciadamente, demasiado a menudo es suficiente una palabra equivocada dicha por otra persona, por ejemplo, por un médico que el paciente considera competente, para echarlo en el más profundo abismo de desesperación y pánico, del que difícilmente podrá sacar otra persona, y mucho menos él solo. Esta complicación es muy frecuente y grave, a menudo útil, y puede hacer entrar al paciente en un círculo vicioso, veas el capítulo correspondiente. Normalmente, el edema intra y perifocal es el signo de la reparación. Esto es cierto también cuando el foco de Hammer, gracias a una limitada duración conflictiva, a una reducida intensidad conflictiva o por motivos de reacción individual, no se puede delimitar claramente. Se nota una hinchazón local, como sucede frecuentemente, por ejemplo, tras la solución de desvalorización de sí generalizada, normalmente en niños, en la médula cerebral. 10.11.4. Laceración del foco de Hammer a causa del edema intrafocal.
Un tipo frecuente de supuesto tumor cerebral es el quiste, una especie de esfera cava que se llena de líquido y se hace visible en la tomografía axial computarizada cerebral como anillo más claro. Normalmente este quiste está revestido de glía de tejido conector normal. A menudo en este quiste se verifican incluso pequeñas hemorragias de los pequeños vasos sanguíneos del borde de la cicatriz. Este fenómeno lleva a una serie de diagnósticos errados y hasta ahora no se nos había sido nunca capaz de explicarlo. Cuando los médicos consiguen individuar el quiste, lo extirpan como tumor cerebral con una intervención del todo insensata. Con la pequeña serie siguiente quiero demostraros cómo se originan estos quistes. En los conflictos de larga duración que han afectado a un paciente casi en un cierto aspecto continuo conflictivo y como consecuencia han causado una alteración duradera solo en un determinado punto del cerebro durante la fase postconflictólisis. El tejido cerebral puede lacerarse por la presión que se produce por la expansión del edema intrafocal. Esto resulta un quiste lleno de líquido que al principio se vuelve cada vez más grande. Seguidamente se reduce, pero en general no desaparece del todo, porque durante ese tiempo se recubre interiormente el tejido conector consolidándose así. Seccionado, como hemos dicho, el quiste aparece como una forma en anillo o, si se hace de modo tangencial, como una zona blanca redonda, más o menos grande. En el caso de este paciente, al que pertenecen también las siguientes imágenes, nos hemos encontrado en la circunstancia afortunada de una tomografía axial computarizada cerebral realizada cuando su cáncer todavía no había sido descubierto. Las imágenes fueron producidas en la fase de conflicto activo, en el momento culminante de su conflicto. Entonces, 1982, las imágenes de la tomografía axial computarizada no eran todavía tan buenas técnicamente como las que se puede obtener hoy con los modernos aparatos. Pero si se mira con atención flecha, se puede reconocer claramente la pequeña configuración concéntrica con bordes nítidos en la médula cerebral izquierda para la cabeza del húmero derecho. 6 de junio de 1983. Estas fotografías fueron hechas 4 meses después de la mostrada anteriormente, es decir, 5 semanas tras la solución del conflicto. En la imagen inferior de neoencéfalo se ven claramente los dos focos de Hammer en la médula cerebral a la izquierda que comienzan a lacerarse en el interior a causa del edema intrafocal. En la imagen de arriba se ve el foco de Hammer en el tronco cerebral que se vuelve cada vez más nítido en la foto siguiente. El acueducto está todavía bien abierto, es decir, el flujo de líquido cerebroespinal no está obstaculizado. 5 de octubre de 1983. Los focos de Hammer a la izquierda en la imagen están arrugados y seguidamente están como bombeados a causa del edema intrafocal. Los 3 pequeños focos de Hammer originarios ahora son grandes anillos, es decir, quistes. Vemos un proceso análogo en las imágenes del tronco cerebral, puente y cerebelo. 10 de octubre de 1983. 24 de noviembre de 1983. En la última fotografía relativa a este caso, vemos a la izquierda corticalmente en el neoencéfalo, cerca de la línea mediana de la vuelta craneal, una gran estructura anular hinchada de edema y coloreada de blanco en el centro motor para el brazo derecho. En este momento de la fase postconflictólisis estaba todavía paralizado con más fuerza que antes, lo que sucede regularmente gracias a la expansión edemática. Por eso decimos a todos los pacientes con parálisis motora que las parálisis de hecho se vuelven todavía peor tras la solución del conflicto, para después comenzar a mejorar nuevamente tras la crisis epiléptica, ataque de calambres, que de hecho este paciente sufrió poco tiempo después. Dicho con más precisión, de hecho mejoraría ya desde el principio de la fase de reparación, por lo que sin embargo se compensa con el edema de tal forma que clínicamente, por efecto añadido, resulta de ello un empeoramiento. Para el paciente, el conflicto de base con DHS consistía en el hecho de que la autoridad comunal, en una dramática reunión del Consejo, le había negado al paciente, que poseía una gran empresa de autobuses, el permiso de levantar una nave en un terreno de su propiedad. El paciente vivió esta decisión como una desvalorización ofensiva de sí mismo. Sintió que sus méritos no se apreciaban en el ayuntamiento. Querido lector, con las imágenes presentes, me gustaría mostraros cómo en el cerebro pueden existir muchas diferentes formaciones de foco de Hammer, temporalmente o también por un periodo prolongado. Deberíais reflexionar sobre mi afirmación de que todos estos focos de Hammer, en principio, son una única y misma cosa. Solamente se encuentran en estadios de evolución diferente y, naturalmente, en distinta ubicación, pero que también hay distintos modos de reacción individual. Igual que en el pasado, tras la vacunación antivírica de un niño, notábamos una violenta reacción queloide de cicatrización, mientras que en otro niño el punto de vacunación apenas se reconocía. Así en el cerebro, nuestra reacción de cicatrización glial es totalmente diferente según el modo de reaccionar de cada individuo. Sin embargo, hay que distinguir la reacción pesada, a menudo violenta, en el órgano y en el cerebro a causa de un conflicto especialmente intenso o de larga duración. Ni mucho menos quiero comportarme como si lo supiese todo. Solo seguidamente nos damos cuenta de lo poco que, en efecto, se sabía cuando creíamos que sabíamos algo. Estamos todos aprendiendo todavía y no tenemos ningún motivo para permanecer en el pasado. Entre las primeras cosas que tenemos que aprender está el hecho de acostumbrarnos a escuchar lo que dice el paciente. Demasiadas veces hemos visto a dónde nos llevan las doctrinas
o los dogmas filosóficos, psicológicos, teológicos o sociológicos con los que estábamos convencidos que era útil tratar a los pacientes. Eso ha llevado a analizar el ser humano en base a los esquemas, por ejemplo, en base a la presión sanguínea, sin que el médico se haya interesado en saber si el paciente estaba en simpaticotonía, con los vasos sanguíneos estrechados, y suficiente presión, o en vagotonía, considerada como una caída de presión o una disfunción de la circulación. Así se hacía con todos los diagnósticos, también con los psíquicos. Lo particularmente difícil respecto a los focos de Hammer es eso que he hecho. Vemos por todos lados en medicina. Cada valor que medimos es el valor de un segundo, eventualmente de un minuto o de una hora, es decir, un instante. Mientras la analizamos, la situación ha cambiado. Por ejemplo, una recaída del conflicto de desvalorización de sí mismo media hora puede producir, como yo mismo he experimentado, una reducción de los trombocitos de 85.000 a 8.000, medidos varias veces en la Clínica Universitaria de Colonia. Se querría considerar estas modificaciones extremas de los valores de laboratorio como errores de valoración, pero cuando se sabe que el paciente leucémico de 7 años en esta media hora ha sufrido una evidente recaída de DHS, se sabe cómo encuadrar la improvista depresión de los trombocitos. Con esto quiero decir que la persona sigue viviendo, respirando y pensando y sintiendo mientras que la visitamos y nos entretenemos con ella. Ya me ha sucedido cientos de veces que la paciente viniese a la consulta a hablar conmigo con las manos frías y se fuese con las manos calentísimas. ¿Qué había sucedido? Durante la consulta, el paciente había tenido una conjuntivitis. En este caso, podemos incluso ver instantáneamente qué ha sucedido en el cerebro. El edema crece rápidamente dentro y alrededor del foco de Hammer, provocando en este área el denominado proceso expansivo. E incluso de una media hora a otra podemos ver claramente el inicio de esa transformación en el cerebro. Una paciente que no había tenido jamás en su vida convulsiones durante la conjuntivitis, es decir, en el transcurso de la consulta en mi estudio, tuvo una crisis convulsiva, incluido incluso un status epilépticus, que a consecuencia del tratamiento no apropiado en la clínica de Bremen, en la que me vi obligado a ingresarla, le causó finalmente la muerte. Incidentes parecidos normalmente suceden solo si la ignorancia induce a un tratamiento totalmente insensato, en este caso con irradiaciones de cobalto en el cerebro contra las supuestas metástasis cerebrales. Si vosotros, queridos lectores, hubieseis leído un único capítulo de todo el libro, deberíais entender, en cualquier caso, habiéndolo leído con atención, qué intento comunicar. Os he presentado uno tras otro todos los tipos de focos de Hammer, tanto con actividad conflictual como conflicto resuelto en la fase de reparación y tras la fase de reparación. Para vosotros es más fácil que para mí, porque podéis comprender en un día lo que yo he tenido que elaborar fatigosamente durante años mientras me ponían todas las trabas posibles. Deseo que entendáis que todos los focos, si bien de aspecto diferente, siguen el mismo modelo y en sustancia no difieren, sino en las diferentes manchas negras y blancas, configuraciones concéntricas y expansivas, son solamente estadios evolutivos o grados de intensidad diferentes de los conflictos biológicos de nuestra alma materializados y por lo tanto se vuelven visibles. Con algunos ejemplos he intentado explicaros cómo hay que recomponer el mosaico en cada caso. Creedme, es muy gratificante cuando al final se consigue ayudar tanto a una persona de este modo. Por eso he recogido un número relativamente grande de casos, en lo posible de cada localización de cáncer, de modo que podrás constatar siempre que en principio cada caso es original bajo el aspecto humano y psíquico, que no obstante todos siguen un sistema bien definido y que no hay otro tan lógico en toda la medicina. Siempre tenéis que considerar de modo sinóptico psique, cerebro, órgano, cada uno por separado, pero siempre teniendo en cuenta al mismo tiempo también los otros niveles. Tras despacito comenzaréis a entender también lo que entiendo cuando hablo de un sistema supradeterminado a propósito de la ley férrea del cáncer. Los focos de Hammer en principio no serían necesarios. Esto funciona también sin focos de Hammer o solo con la promesa tácita de que existen, porque puedo establecer si el paciente se encuentra en fase de solución de conflicto o no cuando le doy la mano para salvarlo. Pero seríamos tontos si dejásemos escapar una oportunidad tan buena de diagnóstico. Dado que nuestra medicina actual sí que tiene la mala reputación de ser intocable y entonces extraña en la verificación científica, hay que literalmente meter los focos de Hammer bajo la nariz de los escépticos para que se despierten finalmente y no sigan dando un fin tan miserable a los pacientes. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento, primera parte, y el testamento, segunda parte, de forma totalmente gratuita.